Nació como un error. Un error que durante años fue considerado una maldición para los viticultores del norte de Francia. Botellas que explotaban sin aviso. Corchos disparados como proyectiles. Vino que se volvía inestable justo cuando parecía terminado. Nadie buscaba burbujas. Nadie quería presión dentro del vidrio. Y sin embargo, hoy, ese mismo defecto es el sonido universal de la celebración. Cada vez que una botella de champán se descorcha, no solo se libera gas. Se libera historia. Se libera prestigio. Se libera una promesa silenciosa de que algo importante está a punto de ocurrir. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Cómo algo que nació como un fallo técnico terminó convirtiéndose en el vino más exclusivo del planeta? ¿Cómo es posible que, en plena era de automatización total, las fábricas de champán sigan produciendo más de 300 millones de botellas al año sin destruir aquello que las hace únicas? ¿Y cómo se controla un proceso tan delicado que un solo error puede arruinar años de trabajo encerrados en vidrio? Hoy vas a entrar en un mundo que casi nadie ve. Un mundo donde la tradición no es nostalgia, sino ingeniería. Donde la paciencia es una herramienta industrial. Y donde cada burbuja se diseña con precisión milimétrica. Este viaje comienza lejos de las fábricas. Comienza en colinas frías, silenciosas, cubiertas de viñedos que parecen tranquilos, pero que esconden uno de los sistemas productivos más estrictos y controlados del mundo. Durante siglos, el champán no fue símbolo de lujo. Fue un problema. En el siglo XVII, los inviernos en el noreste de Francia eran impredecibles. El frío detenía la fermentación del vino antes de que el azúcar se consumiera por completo. Los viticultores, convencidos de que el proceso había terminado, embotellaban el vino. Pero cuando llegaba la primavera y subía la temperatura, las levaduras despertaban. Y entonces ocurría el caos. Dentro de la botella, el azúcar restante comenzaba a fermentar de nuevo. Se producía dióxido de carbono. La presión aumentaba. El vidrio no siempre resistía. Las bodegas se convertían en campos de batalla llenos de botellas rotas y vino perdido. A ese fenómeno lo llamaban el vino del diablo. La mayoría intentó evitarlo. Pero unos pocos decidieron entenderlo. Entre ellos, un monje benedictino llamado Dom Pérignon. Contrario al mito popular, él no inventó las burbujas. Pero hizo algo mucho más importante. Las dominó. Perfeccionó el ensamblaje de uvas. Mejoró el sellado con corcho natural. Refinó los métodos de prensado. Y sentó las bases de un vino que ya no explotaba por accidente, sino que evolucionaba de forma controlada. Sin saberlo, estaba diseñando uno de los procesos industriales más complejos jamás creados para una bebida. En el siglo XVIII, la nobleza francesa descubrió algo que el resto del mundo tardaría siglos en comprender. Ese vino espumoso no era un defecto. Era una experiencia. La corte de Luis XV lo adoptó como bebida oficial en celebraciones, banquetes y rituales de poder. Y cuando algo entra en la corte, no tarda en conquistar Europa. El champán dejó de ser vino. Se convirtió en símbolo. Bodas, coronaciones, victorias militares, tratados, nacimientos, despedidas. Cada momento importante parecía necesitar ese sonido seco del corcho saliendo del cuello de la botella. Pero nada de eso sería posible sin una regla inquebrantable. El champán solo puede nacer en un lugar. Al noreste de Francia, la región de Champagne no es solo un punto en el mapa. Es un sistema protegido, vigilado y regulado como pocos productos agrícolas en el planeta. Aquí, cada hectárea, cada vid y cada racimo están bajo normas estrictas que no permiten atajos. El clima es hostil. Los inviernos son fríos. Los veranos, cortos. Las lluvias, impredecibles. Y aún así, o precisamente por eso, el resultado es único. Bajo los viñedos se esconde el verdadero secreto. Suelos ricos en tiza y piedra caliza, formados hace millones de años por antiguos fondos marinos. Estos suelos drenan el agua con precisión, reflejan la luz solar hacia las plantas y conservan humedad en épocas secas. Es un equilibrio natural que no puede replicarse artificialmente. Aquí solo se cultivan 3 variedades: Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier. Cada una aporta algo distinto. Las Chardonnay da frescura, acidez y elegancia. El Pinot Noir aporta estructura y cuerpo. El Pinot Meunier equilibra y suaviza la mezcla. Pero antes de que cualquier uva se convierta en vino, debe superar el primer filtro humano. La vendimia. En Champagne, la cosecha mecanizada está prohibida. No es una sugerencia. Es ley. Cada racimo debe cortarse a mano. Sin excepción. Porque una uva dañada, oxidada o aplastada puede alterar todo el perfil del vino. Antes de la vendimia,
Un comité técnico analiza el estado de las vides. Azúcares, acidez, madurez, sanidad. Nada se deja al azar. Cuando se autoriza la cosecha, el tiempo corre. Desde el amanecer, miles de vendimiadores avanzan entre las hileras de viñedos con tijeras especiales. Cada corte es preciso. Cada racimo se deposita en cajas poco profundas que evitan la fermentación prematura. Nada se apila. Nada se improvisa. Cada caja se etiqueta. Viñedo. Parcela. Variedad. Fecha. Hora. La trazabilidad empieza aquí. Antes de cualquier máquina. Antes de cualquier tanque. Y aunque parezca un proceso antiguo, es uno de los más vigilados del sistema productivo del champán. Porque si este paso falla, todo lo demás pierde sentido. Una vez cortadas, las uvas no descansan. Viajan directo a la prensa. En el champán, el tiempo es enemigo. Cada minuto cuenta. El objetivo es procesar las uvas en cuestión de horas para evitar oxidación y fermentaciones indeseadas. Aquí no hay triturado agresivo. No hay molienda. El prensado debe ser suave, progresivo y controlado. Las prensas modernas, muchas de ellas neumáticas, funcionan con sistemas digitales que ajustan la presión al segundo. El objetivo es extraer solo lo mejor del fruto. El jugo se separa en fracciones. La más valiosa es el coeur de cuvée, el corazón del mosto. Puro, limpio, delicado. Es el que dará origen a los champanes más finos. Luego viene la clarificación. El mosto reposa. Las partículas sólidas se hunden lentamente. Todo se observa, se mide, se analiza. No hay prisa. Hay método. Entonces comienza la primera fermentación. Levaduras cuidadosamente seleccionadas transforman el azúcar en alcohol. Tanques de acero inoxidable controlan temperatura y presión. En algunas casas, barricas de roble aportan complejidad adicional. El resultado no tiene burbujas. No tiene glamour. Es un vino base seco, ácido, tenso, pero lleno de potencial. Hasta este punto, el champán todavía no existe. Lo que hay en los tanques es vino base. Ácido, tenso, silencioso. Un líquido que, para un paladar común, parecería incompleto, incluso decepcionante. Y sin embargo, en ese estado crudo se encuentra todo el potencial del lujo. Aquí comienza uno de los procesos más delicados, menos visibles y más determinantes de toda la industria del champán. Un proceso donde no mandan las máquinas, sino la memoria humana. El ensamblaje. Si el champán fuera una orquesta, este sería el momento en que cada instrumento se afina antes de tocar una sola nota. El maestro bodeguero se enfrenta a cientos, a veces miles, de vinos base distintos. No hay dos iguales. Cambian por parcela, por variedad, por año, por clima. Cada tanque es una pieza distinta de un rompecabezas gigantesco. El objetivo no es crear algo nuevo cada año. El objetivo es algo mucho más difícil. Crear lo mismo, siempre. Una botella de una misma casa debe saber igual hoy, mañana y dentro de 10 años. Aunque el clima haya cambiado. Aunque la lluvia haya sido distinta. Aunque una helada haya reducido la producción. Esa constancia es lo que define el prestigio. Para lograrlo, los bodegueros prueban vino tras vino, comparan acidez, estructura, aromas, tensión. Toman notas mentales que no están escritas en ningún manual. Algunos pueden identificar un vino de una parcela específica con una sola inhalación. Es una habilidad entrenada durante décadas. Aquí se decide qué porcentaje de Chardonnay aporta frescura. Cuánto Pinot Noir dará cuerpo. Cuánto Pinot Meunier suavizará el conjunto. Y en muchos casos, se incorporan vinos de reserva. Vinos de años anteriores cuidadosamente guardados para corregir desequilibrios naturales de la cosecha actual. Este banco de vinos es uno de los secretos mejor protegidos de cada casa. Cuando la mezcla está definida, el vino base deja de ser un líquido aislado. Se convierte en identidad. Pero aún falta la transformación más importante. La que lo separa de cualquier otro vino del mundo. La segunda fermentación. Aquí comienza el verdadero corazón industrial del champán. El vino ensamblado se embotella junto con el llamado licor de tiraje. Una mezcla precisa de vino, azúcar y levaduras. No es una cantidad arbitraria. Cada gramo de azúcar determinará la presión final dentro de la botella. Cada levadura influirá en el perfil aromático. Una vez llenas, las botellas se cierran con una tapa metálica provisional, similar a la de una cerveza, y se almacenan horizontalmente. A partir de ese momento, el proceso se vuelve invisible. En la oscuridad de las cavas, a temperaturas constantes, las levaduras despiertan.
consumen el azúcar, producen alcohol y, lo más importante, liberan dióxido de carbono. Pero aquí ocurre algo fundamental. El gas no puede escapar. Queda atrapado dentro del líquido, disolviéndose lentamente. Así nacen las burbujas. No de golpe, no de forma violenta, sino de manera progresiva, microscópica, controlada. Mientras tanto, las levaduras mueren. Y al morir, se descomponen. Este proceso, llamado autólisis, libera compuestos que enriquecen el vino. Aparecen aromas complejos. Pan tostado, brioche, frutos secos, notas cremosas que no pueden lograrse por ningún otro método. Este proceso no se acelera, no se fuerza, no se negocia. Por ley, un champán sin añada debe reposar al menos 15 meses. Los champanes millésime, mucho más complejos, deben envejecer un mínimo de 3 años. Pero las grandes casas rara vez se conforman con el mínimo. 5, 7, incluso 10 años de reposo no son excepcionales. Durante todo ese tiempo, la botella no se mueve, no se abre, no se prueba. Es un acto de fe industrial. Cada día que pasa, el vino se vuelve más redondo. Las burbujas se integran. La presión interna alcanza niveles extremos, hasta 6 atmósferas, el equivalente a la presión de un neumático de camión. Y aún así, el vidrio resiste. Aquí entra otro elemento invisible pero crítico. La botella. El champán no usa vidrio común. Usa botellas especialmente diseñadas, más gruesas, más pesadas, capaces de soportar presiones altísimas durante años. Un fallo estructural sería catastrófico. No solo por la pérdida del vino, sino por el efecto dominó que puede provocar en una cava llena de miles de botellas. Mientras el tiempo avanza, llega un momento clave. La botella debe despertar. Pero antes, hay que limpiar lo invisible. Durante el envejecimiento, los restos de levadura se depositan dentro de la botella. Para eliminarlos sin perder gas ni sabor, se utiliza uno de los rituales más famosos del champán: el removido. Tradicionalmente, un operario especializado, conocido como remueur, gira cada botella un octavo de vuelta al día. Lo hace a mano, con una precisión casi hipnótica. Día tras día, inclina la botella hasta que los sedimentos se concentran en el cuello. Hoy, muchas bodegas utilizan máquinas llamadas gyropaletes. Estas jaulas automatizadas pueden mover cientos de botellas a la vez, replicando el gesto humano con exactitud matemática. Y aún así, algunas casas se niegan a abandonar el método manual. No por eficiencia, por filosofía. Cuando las lías están concentradas, llega uno de los momentos más críticos de todo el proceso: el degüelle. El cuello de la botella se congela en una solución a temperaturas extremas. El sedimento queda atrapado en un tapón de hielo. Luego, la botella se abre. La presión interna expulsa el tapón congelado en una fracción de segundo. Es un instante fugaz. Irreversible. Perfecto. Si algo sale mal, el vino se pierde. Si se pierde gas, el champán pierde su esencia. Aquí no hay margen de error. Tras el degüelle, la botella no está completa. Falta definir su personalidad final. Para eso, se añade el licor de expedición. Una mezcla de vino y azúcar cuya proporción determina el estilo. Brut Nature, Extra Brut, Sec, Demi-Sec. Cada categoría responde a un perfil distinto. Desde lo más seco y tenso hasta lo ligeramente dulce y sedoso. Este pequeño ajuste final es el último gesto creativo del bodeguero. Luego, se coloca el corcho definitivo. Un corcho de triple capa, diseñado para sellar y resistir. Se asegura con la muselet, la jaula metálica que todos reconocen. Y la botella descansa una vez más, para estabilizarse. Ahora sí, el champán existe. Pero el viaje no termina en la cava. Millones de botellas salen cada año de la región de Champagne rumbo al mundo entero. La logística es monumental. Control de temperatura. Vibraciones. Cada factor puede afectar el producto. Por eso, el transporte es tan controlado como la producción. Desde Francia hasta Japón. Desde Estados Unidos hasta Argentina. Desde restaurantes con estrellas Michelin hasta celebraciones familiares. Cada botella es idéntica en esencia, pero única en experiencia. Y todo ese sistema, toda esa precisión, toda esa paciencia, existe por una razón simple: que cuando alguien descorche una botella, el sonido sea perfecto. Que las burbujas suban lentas. Que el aroma cuente una historia sin palabras. Pero aún falta algo. Falta entender por qué, en un mundo lleno de imitaciones,
el champán sigue siendo irrepetible. ¿Por qué ningún otro espumoso ha logrado destronarlo? ¿Y por qué, detrás de cada copa, hay mucho más que vino? A estas alturas, el champán ya está completo. Sellado. Estable. Listo para salir al mundo. Pero para entender por qué sigue siendo el vino espumoso más respetado del planeta, hay que mirar más allá de la botella. Hay que observar el sistema que lo protege, lo limita y, paradójicamente, lo eleva. En un mercado global obsesionado con producir más rápido y más barato, el champán hace exactamente lo contrario. Produce menos de lo que podría. Avanza más lento de lo que la tecnología permite. Y se somete a reglas que ningún otro producto aceptaría voluntariamente. Y ahí está su fuerza. La denominación de origen no es solo una etiqueta. Es una barrera. Solo los vinos producidos en la región de Champagne, siguiendo métodos específicos, pueden llevar ese nombre. No importa si el proceso se replica en otro país. No importa si la tecnología es idéntica. Si no nace aquí, no es champán. Esto ha generado tensiones durante décadas. Países productores de vino espumoso han intentado usar el nombre. Han litigado. Han presionado. Han imitado. Pero la región de Champagne ha resistido. ¿Por qué? Porque el champán no se vende como bebida. Se vende como sistema cerrado. Cada año, el volumen total de producción está regulado. Se decide cuánta uva se puede cosechar por hectárea. Se controlan los rendimientos. Se vigila el envejecimiento mínimo. Nada queda fuera del radar. Este control no frena la industria. La hace predecible. Y en el lujo, la previsibilidad es poder. Las grandes casas de champán no compiten en precio. Compiten en confianza. Cuando alguien compra una botella, sabe exactamente qué esperar. No sorpresas. No variaciones extremas. No improvisación. Y eso, en un mundo cambiante, es un valor incalculable. Pero detrás de esa estabilidad hay una maquinaria invisible. Laboratorios que analizan cada lote. Ingenieros que monitorean fermentaciones. Especialistas en vidrio, corcho, logística, almacenamiento. El champán no es artesanal en el sentido romántico. Es artesanal en el sentido obsesivo. Cada burbuja importa. Un exceso de presión puede romper la botella. Un defecto en el corcho puede arruinar años de trabajo. Una vibración durante el transporte puede alterar la estructura del vino. Por eso, incluso después de salir de la cava, el control continúa. Los almacenes mantienen temperaturas constantes. Los envíos se planifican para evitar calor extremo. Los restaurantes reciben instrucciones precisas sobre cómo almacenar y servir. Nada se deja al azar. Y sin embargo, cuando llega a la copa, todo parece natural. Fluido. Sencillo. Elegante. Esa es la gran paradoja del champán. Un proceso brutalmente complejo que se percibe como ligereza. Pero hay algo más que lo mantiene en la cima. La imposibilidad de acelerarlo. Mientras otras industrias han encontrado formas de reducir tiempos, optimizar ciclos y aumentar rendimientos, el champán sigue atado al calendario. A la fermentación lenta. Al envejecimiento prolongado. A la paciencia forzada. No se puede apurar una burbuja. No se puede forzar la autólisis. No se puede simular el tiempo. Y eso lo convierte en una rareza industrial. Un producto que no puede obedecer a la prisa del mercado. En las últimas décadas, la presión del consumo global ha crecido. Nuevos mercados. Nuevos consumidores. Nuevas celebraciones. Y aún así, la región de Champagne ha decidido no expandirse de forma agresiva. Prefiere mantener el equilibrio antes que sacrificar identidad. Ese es el motivo por el cual, incluso en épocas de crisis económica, el champán resiste. Porque no depende del volumen. Depende del significado. Cada botella abierta marca algo. Un inicio. Un final. Un logro. Una despedida. Y ese ritual no se puede copiar. Hay espumosos excelentes en el mundo. Técnicamente impecables. Aromáticamente complejos. Y muchos cuestan una fracción del precio. Pero ninguno ha logrado ocupar el mismo lugar simbólico. Porque el champán no se construyó solo con tecnología. Se construyó con repetición. Con presencia constante en momentos clave de la historia. Coronaciones. Tratados. Victorias deportivas. Descubrimientos. Celebraciones colectivas. El champán siempre estuvo ahí. Y cuando algo se repite durante siglos, se vuelve lenguaje. El sonido del corcho no es solo gas escapando. Es una señal. Y ese sonido no sería posible sin todo lo que acabas de ver. Sin viñedos fríos.
sin suelos de tiza, sin cosechas manuales, sin fermentaciones dobles, sin años de silencio bajo tierra. Cada burbuja es una consecuencia. Cada copa es un resumen. En un mundo que corre cada vez más rápido, el champán sigue avanzando a su propio ritmo. Y quizás por eso, cuando aparece, el tiempo parece detenerse un segundo. No estamos hablando solo de vino espumoso. Estamos hablando de un sistema industrial que decidió que la perfección no se negocia. De una región que entendió que el prestigio no se produce en masa, sino en consistencia. De un producto que convirtió un error en un ritual eterno. La próxima vez que escuches ese sonido seco al abrir una botella, recuerda esto. No estás escuchando una celebración. Estás escuchando siglos de ensayo, control, paciencia y obsesión convertidos en burbujas. Eso es el champán. Y ahora, lo has visto con otros ojos.